Continue before Teresa collapse. Vamos a hacer una cosa, un pequeño cambio en el sentido que habíamos preparado la sesión de casos que sin duda son tremendamente interesantes y hemos decidido hacer las preguntas al final de los casos, la discusión de los casos juntos. Soy Pepe Zamorano, estoy encantado. Teresa, gracias por haberme invitado. Sé lo que cuesta hacer estas cosas y sé el esfuerzo que llevas durante muchos años detrás y sé que esto no es gratis. A mi izquierda está Elena Refollo, comoderadora, a la que cedo inmediatamente la palabra para que presente el primer caso. Muchas gracias, Pepe. El primer caso lo va a presentar la doctora Amparo Martínez Monzonis, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Cuando quieras, Amparo, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, especialmente a Teresa, invitarme a participar en esta sesión. Vamos a intentar ser ágiles para ganar el tiempo que llevamos retrasado. Bueno, estos son mis disclosures y comienzo con el caso. Es una señora de 62 años, es un caso de nuestro hospital de de mayo del año pasado, que tiene como antecedentes cardiovasculares, que es una exfumadora, dejó de fumar en 1999, fumaba medio paquete diario, y tiene hipercolesterolemia que trata con estatinas. Como antecedentes personales a destacar, fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular en el 99 en estadio 2B supradiafragmático. Recibió quimioterapia 4 ciclos entre enero y abril del 2000 con antraciclinas, vinblastina, bleomicina y dacarbazina y posterior radioterapia en manto entre junio y julio del año 2000. Desde entonces está en remisión completa y destaca que tiene un hipotiroidismo secundario a la radioterapia cervical. El tratamiento actual es el que comentan, el que se escribe aquí, y consulta con su médico de atención primaria porque en los últimos 2 meses ha notado una sensación de dispepsia postprandial, por la cual ha disminuido la ingesta con ligera mejora, en relación con lo cual ha perdido 4 kilos. Además, en el último mes tiene una disnea progresiva hasta ser de moderados esfuerzos, nunca ha tenido ortopnea ni cuadros de disnea paroxística nocturna, tampoco dolor torácico y lo que sí comenta es que tiene edemas en extremidades inferiores. El médico de atención primaria la remite mediante consulta a cardiología y a medicina interna. En cardiología la vemos 10 días después, la ve un cardiólogo general que hace consulta de acto único y la paciente le cuenta lo que os he comentado, que su médico de atención primaria le ha puesto furosemida, 40 miligramos cada 48 horas, que está un poquito mejor. Él, después de esta exploración, de esta historia clínica, la explora y dice que no tiene ningún tipo de soplo, de dato a destacar, salvo esos edemas en extremidades inferiores. El electrocardiograma de la paciente es el que os muestro. Pueden ver que está en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y destaca unas ligeras alteraciones de la repolarización en derivaciones de miembros, así como un ligero bajo voltaje. En la placa de tórax, bastante anodina, no hay nada así a destacar, pequeño ahí, pero ni siquiera se ve el pinzamiento en ese seno costofrénico, no hay datos de cardiomegalia ni de redistribución vascular. Y en la analítica que aporta la paciente solo destaca ligera elevación de transaminasas y una proteína C reactiva elevada. 4 respecto a los valores basales de nuestro centro. No dispone el cardiólogo en ese momento de valores de NT-proBNP. Le hace un ecocardiograma, algo más que una ecocardioscopia, tampoco es un ecocardiograma arreglado, una unidad de imagen, pero él no encuentra nada a destacar, tiene mala ventana, la función parece conservada, no hay valvulopatías que justifiquen la clínica de la paciente. Y lo único que le llama un poco la atención, quizá le parece que el pericardio puede tener algo de engrosamiento posterior, lo refleja en el informe, pero dice que no tiene ninguna repercusión hemodinámica y que no hay nada más a destacar. Le da de alta con el diagnóstico de función sistólica preservada, sin cardiopatía estructural. Le habla de fallo cardíaco diastólico en relación con taquicardización de la paciente en las situaciones que ella refería que notaba esa taquicardia. Y nada más. La ve medicina interna 2 meses más tarde. Y la paciente cuenta que la disnea ha aumentado pese a que se ha mantenido con el tratamiento que comentábamos y que ahora es una disnea de pequeños esfuerzos, pero sin tener en ningún caso cuadros de disnea paroxística nocturna y han aumentado los edemas. La paciente en ese momento, la internista le aumenta los diuréticos, le da una tanda un poquito así más intensa
con 80 miligramos durante 5 días de furosemida y después baja a 40 miligramos y pide una nueva analítica y le hace volver en 15 días. Y ahí lo que destaca es que ha bajado claramente el valor de la proteína C reactiva y que están elevados el antígeno CA125 y el NT-proBNP, que bueno, son marcadores que se han visto en algunos casos elevados, que se han visto elevados en la insuficiencia cardíaca. Tampoco tiene unos valores elevadísimos, según vemos aquí, pero bueno, es lo único que le llama la atención al internista en la nueva analítica. La diagnostica de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y le pide una serie de pruebas en relación con intentar descartar que lo que tenga sea una recurrencia de su patología tumoral o una nueva patología tumoral en relación con esa pérdida de peso, ese malestar. Y le pide, como digo, nuevas pruebas, una nueva placa, un ecocardiograma y un TAC. Le llamaba la atención que la auscultación le hacía presuponer que tenía un derrame pleural. Y bueno, pues efectivamente en la placa de tórax que se hace la paciente tiene un claro derrame pleural. El ecocardiograma que hace ahora la unidad de imagen cardíaca de nuestro hospital sí que evidencia que la ventana no es la mejor del mundo. La función sistólica está preservada, pero llama la atención una variabilidad en el patrón de llenado mitral en relación con la respiración y además que el Doppler pulsado a nivel el Doppler tisular, a nivel del anillo es mayor que el que hay a nivel del anillo septal, es mayor que el que hay a nivel del anillo lateral, además de que en este último hay variabilidad también con la respiración. Tiene la vena cava inferior dilatada, no colapsa con la inspiración y tiene inversión de flujo en venas suprahepáticas. No teníamos disponibilidad para hacerle, no teníamos posibilidad de hacer strain a esta paciente, la ventana no lo permitía y, bueno, si lo hubiéramos tenido, el diagnóstico de sospecha que lanzó la unidad de imagen cardíaca del clínico fue que, bueno, pues teníamos una paciente con una pericarditis constrictiva y pensábamos que podía tener relación con su radioterapia previa. El strain que hubiéramos tenido en caso de tener una ventana que nos lo hubiese permitido es el que muestro en la diapositiva, con unos valores inferiores en la cara, en paredes inferolateral y anterolateral, a diferencia de un strain de mayor valor en el tabique y la cara anterior. No me pasa a la siguiente diapositiva. Vale. El TAC que se hizo fue un TAC tóraco-abdominal intentando descartar nueva patología tumoral, no mostró datos de ella, no había ganglios positivos, no había nada que lo hiciese suponer y sí que se refleja un aumento del grosor del pericardio en esta paciente. Ante esta situación, la internista decide hacer una pleurocentesis, se le hace una punción del derrame pleural que muestra unos datos compatibles con un trasudado. En ese contexto, la diagnostica de una pleuropericarditis y le inicia tratamiento con corticoides, nos comenta, le decimos que, hombre, que pensando en una pericarditis mejor le ponga colchicina y cambia colchicina, pero la paciente en noviembre, esto empezó en el mes de mayo, en noviembre sigue con clínica similar, siguen los edemas, sigue la auscultación sugestiva de derrame pleural y le hacemos un nuevo ecocardiograma en el que no hay cambios significativos, aunque sí vemos un movimiento del septo interauricular que no veíamos previamente y que además, sobre todo, se pone de manifiesto con los cambios respiratorios. Había, según el eco, datos que lo hacían compatible con interdependencia ventricular. Se ve mejor en esta proyección de plano subcostal, persiste la alteración de flujos de Doppler y de Doppler tisular y sugerimos hacer una resonancia que hacemos nuestra propia unidad. Aquí tenéis la imagen del TAC que teníamos previamente con ese engrosamiento pericárdico. Estos son secuencias de T1 en la que vemos ese engrosamiento pericárdico, vemos la grasa en blanco. En T2 no había datos que indicasen que había edema y en la resonancia el realce tardío es negativo, salvo en la grasa que bueno, en algún puntito parecía querer captar, pero en pericardio era negativa claramente. Bueno, con esto y sobre todo con esta imagen convencimos a todo el mundo que esta paciente, aunque no tenía calcio, tenía un pericardio engrosado y lo que tenía una pericarditis constrictiva. Yo creo que es bastante evidente la interdependencia ventricular en esta imagen de la resonancia.
Y con este algoritmo propuesto por Al-Haji y colaboradores, modificado por nuestro grupo, en el que se ve que la primera línea diagnóstica ante una sospecha de pericarditis constrictiva es el eco, seguido de un TAC y una resonancia, y si en la resonancia el realce es negativo, está claramente indicada la cirugía. Convencimos a nuestros cirujanos que operaron a la paciente, eso sí, en marzo de este año, le hicieron una pericardiectomía de frénico a frénico. El cirujano en su hoja operatoria describe que el pericardio está fibrosado, engrosado y adherido al epicardio, atrapando el corazón y los grandes vasos, y el máximo grosor de ese pericardio y la máxima constricción está en torno al ventrículo derecho. 6 meses más tarde, la paciente, os puedo decir que a mí me sorprendió cuando la recibí en la consulta, porque venía caminando por el pasillo a una velocidad que era de tener en cuenta, una paciente que había llegado a tener disnea de pequeños esfuerzos y no tenía edemas en las piernas, y este es su eco en la actualidad, después de una cirugía, y con un patrón de llenado mitral, como el que veis, con un Doppler tisular a nivel del septo de menor valor que el de la pared lateral, como corresponde a situaciones normales. Por tanto, es una paciente, la vena cava no estaba dilatada, es una paciente que tenía una pericarditis constrictiva por radioterapia, no teníamos muchas dudas, sin calcio, que no es lo más frecuente, y que, bueno, curamos con la cirugía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Silvia Balbuena, del Hospital Universitario La Paz. Gracias por la invitación y voy a proceder a presentar el segundo caso. El segundo caso trata de un varón de 76 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, dislipémico, fumador, que con una enfermedad renal crónica avanzada, con un aclaramiento de 31 en situación basal y una historia de anticoagulado por una trombosis de vena cava superior. Tiene una amplia historia oncológica, ya que el paciente había sufrido en 2013 un cáncer de próstata, fue bien con braquiterapia y terapia hormonal, y en 2014 un cáncer colorectal. Se operó, se trató con capecitabina y oxaliplatino, también fue bien sin mayores secuelas. Actualmente el paciente vuelve a ser diagnosticado de otro cáncer, en este caso un cáncer urotelial en estadio 4 con afectación de los ganglios en retroperitoneo y mediastino. El paciente se deriva a oncología para inclusión en un ensayo clínico con gemcitabina, cisplatino y atezolizumab, de los cuales recibe 3 ciclos. Posteriormente pasa a recibir monoterapia con atezolizumab por empeoramiento de la función renal en relación al cisplatino. Después del 4º ciclo, que sería el primero de la monoterapia, 6 días después, el paciente acude a urgencias por fiebre de hasta 38 grados, disnea y tos. Esta es la placa de tórax, que no es increíble, pero comparando con alguna placa previa, se ve que se sospecha una neumonía bilateral por un infiltrado en ambas bases pulmonares. Esto iba acompañado de neutrofilia y una PCR muy elevada, por lo que se diagnosticó de probable neumonía adquirida en la comunidad y se inició tratamiento con ceftriaxona y levofloxacino. Unos días después, mientras el paciente sube a la planta, etcétera, se hace un TAC, por caracterizar un poco mejor, ver cómo va el tema oncológico, etcétera, y sin embargo al radiólogo le parece que el infiltrado es difuso, intersticial y podría estar más relacionado con una neumonitis en relación con los fármacos de inmunoterapia que ha recibido o como diagnóstico alternativo insuficiencia cardíaca más que una neumonía. En este momento se amplía la analítica urgente y se piden biomarcadores. El BNP, el NT-proBNP estaba muy elevado, más de 12.000, y la troponina ultrasensible también estaba elevada, 276. El paciente no tenía basal, no tenía troponinas previas, con lo cual tampoco podíamos comparar, pero ahora veremos que el paciente hizo una curva enzimática. El paciente, reinterrogado dirigidamente, niega dolor torácico en todo momento, palpitaciones, síncope u otros síntomas de insuficiencia cardíaca, aparte de la disnea por la que venía. Este es el electro que se realiza.
vemos, bueno, con la flecha está señalado, que es un electro claramente patológico con 3 negativas en cara lateral e inferior y con ligera sobrelevación en dichas derivaciones. Si hacemos un eco semiurgente, estas son las imágenes y vemos que, bueno, que la función ventricular está ligeramente deprimida, 52%, y sobre todo llama la atención las anomalías de la contractilidad segmentaria en la región apical. El strain, acorde con estos hallazgos, estaba disminuido, ¿no? Entonces, bueno, en este momento nos planteamos cuál es el diagnóstico diferencial de nuestro paciente. Resumiendo la situación que tenemos, en cuanto a las características del paciente, tenemos un varón con importante carga de factores de riesgo, una edad avanzada y enfermedad renal crónica, con lo cual es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. En cuanto a la presentación clínica, no tiene síntomas pues, de dolor torácico que sugieran un síndrome coronario agudo ni está en clara insuficiencia cardíaca en el momento de la valoración. Tiene troponinas elevadas, tiene un electrocardiograma anormal, aunque no que indique que requiere una coronariografía urgente, y tiene claras anomalías de la contractilidad segmentaria en el eco. En cuanto a la revisión de la historia oncológica, las terapias recibidas, vemos que los fármacos que recibió por los cánceres de colon y de próstata no tienen, digamos, unas secuelas a largo plazo que justifiquen los hallazgos. El paciente ha recibido en el ciclo anterior gemcitabina y cisplatino ya hace más o menos un mes y también atezolizumab más recientemente. Con todos estos datos nos planteamos principalmente 2 diagnósticos diferenciales, síndrome coronario agudo o una miocarditis relacionada con inmunoterapia. A favor del síndrome coronario agudo, pues es un paciente, ya hemos dicho, de muy alto riesgo, tiene troponina alta y alteraciones eléctricas, alteraciones de la contractilidad segmentaria consistentes con una DA media o distal y además ha recibido tratamiento con cisplatino. En cuanto al posible diagnóstico de miocarditis relacionada con inmunoterapia, bueno, pues ha recibido inmunoterapia, obviamente. Existe la duda de si estamos ante un episodio de neumonitis. Sabéis que los efectos adversos inmunorrelacionados frecuentemente aparecen de la mano, aunque la neumonitis no es lo que más pega con la miocarditis, pero puede suceder. El paciente no ha presentado un dolor torácico típico de síndrome coronario agudo, sino que ha sido una cosa un poco como más larvada y, aunque el electro es claramente patológico, no sugiere claramente una DEA ocluida. Para aclarar un poco este embrollo, pues establecemos el plan de realizar un cateterismo más o menos biopsia endomiocárdica y una resonancia cardíaca que se solicitó inicialmente, si era posible, sin gadolinio por el tema de que la función renal se había deteriorado durante el ingreso. Estas son las imágenes de las secuencias de cine. Como veis, la calidad no es increíble, pero yo creo que es perfectamente diagnóstico. Vemos que, aunque no es la misma técnica, la función ventricular se ha normalizado respecto al eco realizado y las anomalías de la contractilidad del ápex han mejorado radicalmente. De hecho, prácticamente se ve aquí en el 4 cámaras cómo persiste aquí una quinesia en el segmento 17, pero en los demás planos casi es imperceptible. Lo más interesante de la resonancia sería la caracterización tisular, como nos pidieron que lo hiciéramos sin contraste. Pues bueno, pues hicimos mapas T1 y mapas T2. Ya se ha hablado en alguna sesión de estas secuencias, no me voy a extender. Esto lo que da son unos valores numéricos del miocardio y vemos aquí, tanto en el mapa T1 como en el mapa T2, la escala, básicamente morado normal y amarillo naranjita, pues elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve muy bien en las 2 secuencias, a pesar del artefacto del ventrículo derecho, que las zonas basales son más tirando a normal y, de hecho, tenían valores en el límite de la normalidad, pero todas las zonas medioapicales son muy naranjas, ¿no? Tienen valores muy elevados. Esto lo interpretamos como una inflamación o un edema de predominio en los segmentos apicales. Y con esto, pues bueno, ya decidimos no poner gadolinio porque teníamos claro que la primera posibilidad diagnóstica pues era un síndrome de Takotsubo o una miocardiopatía por estrés. Al día siguiente, como estaba programado, se realizó el cateterismo que confirmó que efectivamente las coronarias no tenían lesiones significativas más allá de alguna irregularidad.
Por lo tanto, después de esta segunda tanda de pruebas, tenemos una clara mejoría de las alteraciones de la contractilidad segmentaria con una función normal. El hallazgo de inflamación o edema difuso afectando a todos los segmentos miocárdicos, pero con un gran predominio de los segmentos apicales y coronarias sin lesiones. Por lo tanto, hicimos el diagnóstico de miocardiopatía por estrés. El paciente evolucionó favorablemente y 2 días después pudo ser dado de alta. Este es el eco prealta. Ahora sí es la misma técnica para comparar con la inicial y efectivamente vemos que las alteraciones del APEX pues, se han resuelto completamente. El strain también había mejorado radicalmente, casi normal. Entonces, bueno, pues aunque la verdad que tuvimos el diagnóstico bastante claro, hay varias cuestiones que quedan abiertas. ¿Cuál es el desencadenante de este síndrome de Takotsubo? Pues podría ser el propio cáncer, podría ser la posible neumonía que ha podido tener el paciente, porque aunque el TAC no era sugestivo, recordemos que tenía una clínica y unos hallazgos analíticos que sugerían una patología infecciosa, o también está descrito Takotsubo en relación a la inmunoterapia. En cuanto al manejo, pues bueno, el manejo cardiológico en este caso está claro, pues manejo de soporte si lo requiere o tratamiento de disfunción ventricular. La principal cuestión abierta sería si el paciente debería recibir esteroides, ya que bueno, pues, hay tanto fisiopatológicamente como en los hallazgos de las pruebas complementarias hay un solapamiento entre el Takotsubo y la miocarditis por inmunoterapia, ¿no? Entonces, bueno, también lo tuvimos bastante fácil porque ya habían pasado unos cuantos días cuando hicimos el diagnóstico entre una prueba y otra y el paciente había evolucionado de una manera excelente, sin arritmias, con estabilidad hemodinámica. La función ventricular era normal, sin alteraciones de la contractilidad y una rápida normalización de las troponinas, como vemos aquí a los 2 o 3 días del diagnóstico, ¿no? Y luego la principal cuestión que permanece al alta es qué hacemos a continuación con el paciente y el tratamiento oncológico. Existe la posibilidad de que el Takotsubo haya sido en relación a la neumonía, por ejemplo, y dado que el paciente había evolucionado de manera excelente clínicamente y que la función ventricular era normal, se decidió que se beneficiaría de continuar con la terapia con atezolizumab. Afortunadamente se ha continuado, continúa todavía con este tratamiento, con vigilancia con troponinas ultrasensibles y no ha tenido más complicaciones cardiovasculares. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de este caso? Pues, primera cosa, que los pacientes con cáncer tienen muchísimo riesgo cardiovascular en muchas ocasiones y les pasan cosas del corazón y que pueden estar o no relacionadas con su cáncer. Está claro que al evaluar al paciente hay que tener en cuenta sus características propias, pero también hay que tomar en cuenta las medicaciones que ha recibido y los posibles efectos secundarios y siempre mantener la mente abierta porque estos pacientes pueden tener básicamente cualquier cosa. En este caso estábamos seguros de que tenía un infarto, planteamos lo de la miocarditis un poco así por si acaso y al final pues no era ninguna de las dos cosas. Está claro que aquí las técnicas de imagen nos ayudan muchísimo en el diagnóstico y en concreto, pues en este caso nos ayudó muchísimo el patrón de la caracterización tisular con la resonancia, que fue un poco la que dio la clave para acertar con el diagnóstico. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al tercer caso, que es de Marinela Chaparro. Marinela, a ver si logramos reducir un poco esos tiempos. Vale. Lo intentaremos. Bueno, pues gracias por la presentación, gracias Teresa por la invitación y sin más pues vamos a pasar al tercer caso. Bueno, pues yo os quiero presentar una paciente de 67 años que, como antecedentes, por resumir un poco la historia así más llamativos, pues presentaba episodios recurrentes de trombosis venosa profunda. En 2006 tuvo un episodio de tromboembolismo pulmonar. Tenía una anemia crónica ferropénica que nunca llegó a ser estudiada en profundidad y antecedentes cardiológicos, pues no presentaba factores de riesgo cardiovasculares y solamente tuvo un ingreso en 2012 por un episodio de Angor atípico acompañado de disnea. Fue estudiado con un test de isquemia que resultó negativo, fue dado de alta y la última eco que tenemos pues, fue en 2019 y no mostraba ningún tipo de cardiopatía estructural con función conservada.
Durante todo el año 2020 la paciente presentó un deterioro progresivo, fundamentalmente a partir de octubre. Presentaba un síndrome constitucional con fiebre vespertina, con pérdida de peso de 8 kilos, malestar general. Debutó con una polineuropatía que fue estudiada de forma ambulatoria en medicina interna y en noviembre de 2020 ingresa con un nuevo episodio de tromboembolismo pulmonar y en el TAC que se hizo durante el ingreso, pues como hallazgo incidental se objetivó un conglomerado adenopático en axila izquierda, pues que era sugestivo de malignidad. Por ello fue derivado de hematología para estudio y como podéis ver pues se hizo test de laboratorio completo que os muestro aquí, donde lo más llamativo era una hipergamaglobulinemia policlonal. Se hizo una biopsia de una adenopatía donde podéis ver el resultado, que era una hiperplasia folicular acompañada de una gran proliferación de células plasmáticas maduras interfolicular. Y bueno, pues con estos hallazgos clínicos, estos hallazgos de laboratorio y estos hallazgos histopatológicos de la biopsia, pues la paciente cumplía criterios para el diagnóstico de enfermedad de Castleman, variante multicéntrica desde el punto de vista de presentación clínica y variante plasmocelular desde el punto de vista histopatológico. Bueno, si os pasó como nos pasó a nosotros, que no recordábamos los cardiólogos lo que era la enfermedad de Castleman, pues y hay muchos cardiólogos, pues solamente recordaros que es un síndrome linfoproliferativo que es muy raro, es muy poco frecuente y que además es el gran imitador porque se puede confundir pues, con otros procesos linfoproliferativos, con procesos autoinmunes y con procesos infecciosos, los cuales hay que descartar para hacer el diagnóstico. Pero además en nuestro caso, y si hay hematólogos que por favor me corrijan si me equivoco, en nuestro caso nos encontrábamos con la variante desde el punto de vista clínico menos frecuente, desde el punto de vista histopatológico menos frecuente y también desde el punto de vista etiológico, ya que se descartó su asociación a enfermedad viral por virus del herpes y VIH. Se descartó también síndrome de Poems, luego nos encontramos con una enfermedad rara, con una variante muy rara de presentación. Bueno, pues en el estudio de extensión de enfermedad que se hizo, pues se descartó que existieran otras áreas sospechosas de malignidad. Y con estos datos y este diagnóstico, pues fue valorado por el subcomité de linfomas de nuestro hospital, que tras una revisión bibliográfica también que necesitaron, pues al ver que se encontraban en un estadio muy localizado, pues optaron pues probar con radioterapia localizada y ver evolución. Desgraciadamente, la paciente a los 4 meses ya llevaba un tiempo con síntomas de insuficiencia cardíaca, pero ingresó en agosto con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca franca, pero estaba estable hemodinámicamente. Como hallazgos en la exploración física destacar, pues un soplo sistólico de nueva aparición, edema en miembros inferiores, como veis, y elevación, como podéis ver, muy llamativa de los biomarcadores. Se suspendió la radioterapia, evidentemente. Y a los 2 días del ingreso en medicina interna, la paciente empeora progresivamente y precisa ingreso en la unidad coronaria, precisando además soporte tanto inotrópico como vasopresor. Como podéis ver, las coronarias eran normales y esto que os muestro aquí es la ecografía de la paciente. Lo que destaca, pues, evidentemente, es una dilatación biventricular significativa, disfunción biventricular significativa, jet de insuficiencia tricúspide y mitral, pues también severos, y signos de hipertensión pulmonar. Evidentemente, los parámetros de deformación miocárdica estaban muy reducidos y en el PET de control que se realizó, pues se describe que existía una inusual captación de trazador miocárdica. Esta le hicimos posteriormente una resonancia, que podéis ver aquí, que además de los hallazgos funcionales que veíamos en el ecocardiograma, es una pena que no se pueda ver en cine el eje corto, porque lo que más nos llamó la atención fue la pared anterior del ventrículo izquierdo. Al principio pensábamos que era un engrosamiento de la pared, pero cuando lo ves en movimiento, en diástole, se ve que existe una solución de continuidad entre la pared y lo que parece una masa. Entonces, nosotros lo que pensamos al principio pues, es que era un trombo y que si incluso nos vamos al ecocardiograma que hicimos anteriormente, vimos que ya se veía esa zona y que además protruía en la cavidad ventricular y pasó totalmente desapercibida pensando que formaba parte de la pared del ventrículo. Pues cuando hicimos las secuencias de realce tardío nos encontramos con esto. Efectivamente, existe una lesión, hay una captación de realce en la cara anterior, también en la cara inferior, pero no presentaba semiología de trombo. Sí que podíamos ver una pequeña cantidad de lo que parece trombo laminar adherida a esa lesión. Y nosotros pues no sabíamos qué hacer, no teníamos ni idea de lo que estábamos viendo, no sabíamos si se trataba de una masa intracavitaria que protruía en el ventrículo o bien por algunas de las imágenes que veíamos posteriormente, casi medio apical, que se trataba de una infiltración miocárdica. Pues bien, evidentemente tiramos de literatura a ver qué era lo que estábamos viendo porque no teníamos ni idea.
Y resulta que esta asociación es muy extraña, es muy rara, es muy poco frecuente. Y los casos que hay, las técnicas de imagen no nos ayudan mucho. Ninguno de los hallazgos que habíamos visto estaban descritos. Solamente hacían alusión pues, a la disfunción ventricular y a la dilatación ventricular. Y en aquellos pacientes en los que se podía haber hecho biopsia endomiocárdica, lo que describían era pues, que un paciente tenía amiloide, otro paciente presentaba fibrosis intersticial, tenía ligera hipertrofia de los miocitos, pero ninguno describía infiltración miocárdica por células plasmáticas. Luego no nos ayudó mucho, porque como podéis ver en la primera imagen, nos sigue pareciendo que está adherido, que está protruyendo en la cavidad ventricular, y en la segunda nos parece que está infiltrando miocardio. Lo que sí sabíamos era que los hallazgos estaban directamente relacionados con la enfermedad hematológica de base, ya que no había recibido ninguna terapia ni nada que nos pudiera sospechar que fuera secundario a ello. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tratamos la enfermedad de base hematológica a pesar de la miocardiopatía con los dolores de cabeza que eso da a los hematólogos? ¿O bien tratamos la insuficiencia cardíaca y dejamos a un lado la enfermedad hematológica? Pues lo comentamos con los hematólogos y, claro, ellos, con muchas reservas, pues lo único que nos sugerían era el tratamiento de primera línea con anticuerpos antiinterleuquina 6, que es el tratamiento que está indicado bien con siltuximab o bien con rituximab, combinado o no con corticoides. Y nosotros, evidentemente, pues lo que optábamos era por un tratamiento optimizado de la insuficiencia cardíaca, pues con todo el arsenal terapéutico fantástico con el que contamos en la guía. Pues esto es lo que hicimos. Consensuando con los hematólogos, la paciente comenzó con ciclos de siltuximab porque parece que tiene un perfil menos cardiotóxico que rituximab, asociado a corticoides, y con terapia optimizada de insuficiencia cardíaca y titulación posterior a dosis que toleraba la paciente. La titulación y la optimización empezó intrahospitalaria, continuó en seguimiento estrecho en consultas de cardio-oncología junto con insuficiencia cardíaca. Pues el seguimiento a los 4 meses, en noviembre, pues podemos ver que tras 4 ciclos que llevaban en ese momento, bien tolerados, sin efectos secundarios, la paciente estaba en clase funcional 1 y que los parámetros hematológicos habían mejorado. Pero no solamente los parámetros hematológicos, también los parámetros ecocardiográficos. Habían mejorado la función biventricular, había prácticamente reducido, casi imperceptible, la insuficiencia tricuspidia y el grado de insuficiencia mitral había disminuido considerablemente. Los parámetros de deformación miocárdica, que estaban muy reducidos, significativamente reducidos, pues también vimos que de forma objetiva experimentaron una mejoría. Y en cuanto a la resonancia, pues igual que de forma similar a la mejoría funcional que veíamos en la eco, y si recordamos pues, las lesiones que veíamos en la secuencia de realce tardío de agosto, habían desaparecido completamente en noviembre. Ahí nos quedamos. Como mensajes que tenemos cosas importantes que tenemos de este caso, pues que nos encontramos con una enfermedad hematológica rara, una variante muy rara y una asociación a una miocardiopatía que es aún más rara todavía. Lo que sí sabemos es que la enfermedad cardiológica estaba directamente asociada a la enfermedad hematológica y que la paciente mejoró clínica, funcional y estructuralmente gracias a un tratamiento combinado hematológico y cardiológico. Pone de manifiesto pues, que, evidentemente, un abordaje multidisciplinar de estos pacientes es básico. Como puntos que no tenemos claros porque no se pudo solucionar esto, es que no contábamos con biopsia endomiocárdica que nos hubiera podido decir la etiopatología de la lesión que estábamos viendo. Tampoco en nuestro hospital contábamos en ese momento con secuencias paramétricas que probablemente nos hubieran a lo mejor ayudado a caracterizar mejor esa lesión, pero que tampoco hubiera sabido, la verdad, cómo interpretarlo. Y tampoco tenemos claro pues, si la respuesta fue dada a la inmunoterapia o fue dada al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y me encantaría saber pues, vuestra opinión, si tenemos tiempo para ello. A los dos. Gracias. Muchas gracias, María Lela. El siguiente caso lo va a presentar la doctora Lucía Deirós, que es cardióloga pediatra del Hospital La Paz. Cuando quieras. Bueno, voy a correr todo lo posible, pero antes de todo agradeceros la invitación y que es un honor también que contéis con cardiólogos infantiles.
Bueno, unas breves palabras de introducción de nuestro caso. Tenemos que saber que el Registro Español de Tumores Infantiles en este año, en el último, nos ha dado una supervivencia a los 5 años del 80%. Ya sabemos por todo este congreso que muchos de estos niños van a tener eventos cardiovasculares, pero nosotros queremos destacar que la morbilidad cardiovascular empieza mucho antes, empieza justo en el momento del diagnóstico. Y ese camino que sufre el niño hasta la curación y el balance fino con la morbilidad cardiovascular es esencial. Vamos a ver uno de estos casos. Niño de 12 años, empieza en su hospital de origen con una pérdida de peso, astenia, anorexia, le diagnostican una hipertensión arterial y acude a su hospital y ya le ven en una eco abdominal una masa renal derecha y piensan como primera opción en un nefroblastoma. A la vez presenta una elevación de creatinina y por eso nos lo derivan a nuestro hospital al servicio de hemato-oncología pediátrica. ¿Qué vemos ahí ya? Pues lo que están viendo, la eco abdominal, esta gran masa renal vascularizada y que presenta, además, no le veían la vena renal derecha, un trombo tumoral que se extiende por toda la vena cava inferior y se detiene justo hasta la aurícula derecha. Tenía un derrame pleural y el resto sin hallazgos. El escáner de nuestro hospital mostró exactamente lo mismo. La gran masa renal, el trombo tumoral, resonancia, despistaje óseo negativo. Y me llamaba la atención el trombo tumoral, pero que efectivamente lo veíamos en la determinación del situs, pero no invadía la aurícula derecha. Ven aquí que tenía este derrame pericárdico y nuestro paciente tenía una función biventricular normal, con una FEBI Simpson 65, con un strain global de 4 cámaras, en este caso de menos 24,6, y un TAPSE de 18,4. Por tanto, se le hace, según el protocolo SIOP, un protocolo prequirúrgico no cardiotóxico y en la 4ª semana el paciente tiene un empeoramiento por el derrame pleural, acude a intensivos pediátricos y esto, 15 días después del primer eco, es lo que obtenemos, la extensión de este gran trombo tumoral hacia la aurícula derecha. Efectivamente, era una extensión, no era una masa, no era la aparición de un nuevo trombo. Lo ven aquí cómo se continúa desde la cava inferior, ocupa más del 80% de la aurícula derecha, pero se detiene justo en la entrada por encima de la tricúspide, ahí está, sin afectar, con una insuficiencia tricúspidea muy leve y sin estenosis aparente. Hacemos una sesión multidisciplinar, cirujanos cardiovasculares, urólogos, oncólogos infantiles y cardiólogos y concluimos que íbamos a hacer un abordaje quirúrgico conjunto. Se le hizo una nefrectomía derecha y una cirugía extracorpórea con la extracción de este gran trombo tumoral que pueden ver en la imagen. Y ya sí, con la anatomía patológica, era un sarcoma de células claras, estadio tipo 3, se le hace un protocolo posquirúrgico. El paciente no presentó complicaciones posoperatorias, incluso normalizó la tensión arterial. En este protocolo, según la SIOP, adaptado a esa anatomía patológica que dura 10 meses, el paciente recibió una dosis acumulada de doxorubicina de 250 miligramos metro cuadrado y radiación tóraco-abdominal, la dosis que pueden ver durante 15 días. Queremos destacar que hasta el 60% de los niños con cáncer hoy en día están expuestos a antraciclinas, radiación torácica o ambas, y que el corazón del niño se ha descrito en la literatura ser mucho más sensible a la quimioterapia que el del adulto. Bueno, pues la evolución del ventrículo izquierdo por 2D, como pueden ver, y para no alargarnos, nos dio una variabilidad del 10%, no nos ayudó mucho, no sabíamos si era la variabilidad interobservador o la variabilidad intertemporal del propio paciente y por eso recurrimos a técnicas como del 3D, la fracción de eyección por 3D, que como ya saben todos ustedes están descritas como mucho más reproducibles y con menor variabilidad que el 2D en estos pacientes. En niños están validadas desde la época neonatal el 3D, fracción de eyección, y nuestro paciente efectivamente presentó una variabilidad desde la eco basal a lo largo de la quimioterapia hasta 22 meses después de toda finalización del tratamiento menor. Teníamos una fracción de eyección basal del 57 y en las últimas ecos tenía una fracción de eyección menor del 51. Efectivamente, por 3D teníamos fracciones de eyección siempre en los últimos meses en límites bajos, 54, 53, 51. Tengo que destacar que en este caso utilizamos el HARMODEM en los pacientes pediátricos, pero estas técnicas han sido validadas solo en pacientes niños mayores de 30 kilos. Cuando tenemos niños menores utilizamos el 3D semiautomático.
respecto al strain teníamos el factor de confusión de la cirugía y ya inmediatamente respecto al basal, postcirugía y al inicio del tratamiento teníamos un strain totalmente patológico con caída más del 15% y al finalizar la quimioterapia teníamos autostrain globales de menos 10,4% con una evolución clínica del paciente buena. Pero 6 meses después de finalizar todo el tratamiento, incluso aunque el propio autostrain del paciente había mejorado de menos 11 a menos 16%, empezó con síntomas con disnea, refería con ejercicios moderados, con palpitaciones ocasionales, pero con un electro y un holter normal, y le pedimos un NT-proBNP. Fíjense, aquí es en el momento de la cirugía, que claramente está muy elevado, pero 18 meses después teníamos un NT-proBNP de 932 e iniciamos tratamiento con enalapril con regular tolerancia del paciente porque se mareaba. Actualmente su strain ha mejorado, ha ido con la clínica, tiene un autostrain global longitudinal de menos 16,6% y aprovechamos este comité de expertos para saber su opinión si creen que en los pacientes pediátricos con la clínica de insuficiencia cardíaca que tienen tan inespecífica deberíamos usar los mismos criterios que usan ustedes en adultos para tratar y descontinuar un tratamiento con IECA o beta bloqueantes, porque tenemos en algunas ocasiones, esto no está claro en el paciente en la cardio-oncología pediátrica. ¿Qué pasó con el ventrículo derecho? Pues con el ventrículo derecho, como ven aquí, pues el ventrículo derecho estaba inicialmente normal, no dilatado para peso y talla del paciente. Y utilizamos también los métodos de 3D, cuantificación por 3D, y vimos ya que su diámetro basal telediastólico se fue dilatando. Teníamos un diámetro basal telediastólico de 36,4. Como saben ustedes, muchas de estas técnicas y el 3D, la dilatación de estos ventrículos derechos por 3D se ha relacionado con posteriores disminuciones de fracción de eyección de este ventrículo derecho, y en pediatría, afortunadamente, ya tenemos normalizados los valores de los volúmenes y de la fracción de eyección por 3D en la infancia. Bueno, pues efectivamente nos desarrolló una insuficiencia tricuspidia un poquito más que al inicio, leve moderada, eso no nos llamó la atención, pero su TAPSE, que inicialmente estaría normalizado para peso y talla, aquí en la línea roja, cayó en la cirugía, después se fue recuperando, pero todos los parámetros de acortamiento longitudinal han ido disminuyendo en estos 22 meses después de finalización del tratamiento, y por ello le pedimos una resonancia magnética cuando empezó especialmente con la clínica, y en la resonancia magnética concordante con el eco nos da una función de ventrículo izquierdo en el límite bajo, 55,4%, pero con una fracción de eyección del ventrículo derecho de 41,6%. Tenemos un consumo de oxígeno, un pico de consumo de oxígeno inferior al predicho por peso, talla y edad, y actualmente el chico con un perfil lipídico normal, tensión normalizada. Le hemos instruido en la realización de ejercicios, se encuentra cada vez mejor y mejor, pero sigue estando cansado respecto a sus iguales. Y el NT-proBNP, que había disminuido pues, tras la instauración del enalapril, la instauración de ejercicio, en la revisión de agosto del 2022 se ha vuelto a elevar. Muchas gracias y queríamos ejemplificar el caso de estos niños. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, burning question. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. A mí hay una cuestión que siempre me preocupa en el eco, y es que los signos de constricción no tienen por qué ser una pericarditis constrictiva. Y hay muchas veces que vemos signos de constricción que son idénticos a los de una pericarditis constrictiva. ¿Cuándo decidimos en un paciente oncológico, oye, es que le voy a mandar al quirófano o espero? Bueno, si te fijas, nosotros no mandamos al paciente sobre la marcha, lo llevó la internista, porque bueno, el diagnóstico lo hizo la unidad de imagen, pero ella estaba sobre la pista. El único dato que tuvimos de poder pensar que era una situación aguda era esa elevación de proteína C reactiva. Nunca tuvo dolor torácico, nunca tuvo derrame pericárdico, nunca tuvo roce pericárdico, nunca cumplió criterios de pericarditis aguda, según las guías. Ella empezó con corticoides, nosotros le dijimos que, hombre, si pensaba en una situación aguda, mejor poner colchicina, puso colchicina, esperamos, o sea, entre que empezaron los síntomas, que fueron abril-mayo, y se operó en febrero del año siguiente. A nuestros cirujanos les costó convencerse, decían que podía ser una pericarditis aguda, pero es verdad que el engrosamiento pericárdico, que el ver que no remitían los síntomas, que el no tener ningún dato más que la proteína C reactiva para pensar, todas las serologías fueron negativas, no hubo nunca nada que nos hiciera pensar, salvo esa proteína C reactiva alta inicial, que estuviéramos ante una situación aguda. La clínica siempre fue de una situación, vamos, de una pericarditis constrictiva no relacionada con un cuadro agudo.
Y bueno, al final no teníamos datos de edema en la resonancia, no teníamos realce, no teníamos nada, más que datos de constricción pericárdica en una paciente con un antecedente muy claro, que era una radioterapia en manto. Entonces, bueno, pues... Y la verdad es que, bueno, pues los datos, quiero decir, la clínica desapareció, el eco mejoró. Cuando tenemos el eco solo, con los datos de constricción pericárdica, no puedes decir que no sea una situación aguda, tienes que unirlo a todo lo demás. Si hay calcio lo tienes muy claro, es muy fácil, pero si no tienes calcio, como era este caso, pues tienes que usar otras técnicas que te demuestren que no estás ante una situación aguda, no tienes edema, y pues, toda la clínica y todo lo que define un cuadro agudo en estos pacientes. Pero fue difícil, ¿eh? O sea, ya digo que además a los cirujanos les costaba, fue esa resonancia final la que los convenció. A colación de tu caso también, ¿qué crees con el algoritmo diagnóstico, que me ha parecido interesantísimo y muy práctico? De hecho, te lo he pedido. Después, en este paciente, por ejemplo, en otros en el seguimiento, ¿qué técnica después del eco crees que nos puede aportar más diferenciador? ¿No? Sobre todo en pacientes que no tienen calcio. Después del eco pedimos un TAC, o después del eco yo creo que con este algoritmo claramente la resonancia. No hay duda. ¿No? Esta paciente tenía el TAC porque se le había pedido, porque la internista inicialmente pensó en un proceso oncológico, pérdida de peso, disnea, bueno, o sea, pensó en eso. Pero si no se hubiera ido a la resonancia, si hubiera sido la decisión de imagen, o sea, nosotros después del eco hubiéramos ido a la resonancia directamente. Porque es la que también te va a clarificar si es aguda, si no es aguda, cómo está. Claro. Buenas tardes. Preguntaba para Silvia por el caso de la toxicidad por inmunoterapia. Este paciente en el servicio de urgencias no recibe corticoides. En caso de que volviera a tener un paciente partido y a la vista del caso clínico, que es muy interesante y el manejo me parece perfecto, con las guías en la mano le pondríamos polo de corticoide ante la elevación de troponinas y la disfunción ventricular, alteraciones de la contracción. Claro, el tema de los corticoides es complicado. Como he dicho, nosotros ya lo pillamos, digamos, a toro pasado, cuando había pasado pues como una semana o más desde que el paciente había llegado a urgencias. Y claro, pues ya fue cuando se vio que no era un síndrome coronario agudo, que era la sospecha más probable, o sea, que pensamos que era más probable. Entonces, el paciente recibió en urgencias corticoides a dosis de broncoespasmo, porque parece ser que tenía hiperreactividad bronquial y le pusieron, pues, no sé, 40 o 60 de Urbasón, pero no dosis de toxicidad de inmunoterapia. Entonces, claro, si este paciente se hubiera diagnosticado, se hubiera hecho el TAC el día 1, el día 3 le hacemos la resonancia y vemos eso, le hubiéramos puesto corticoides, pues es una decisión complicada. Bueno, puede ser que se los hubiéramos puesto. Quizá aquí el tema es el tratamiento empírico, ¿no?, que se recomienda cuando hay una sospecha y, lógicamente, si la sospecha de síndrome coronario agudo, lo primero es descartar enfermedad coronaria. Eso está clarísimo, ¿no? Y muchas veces también el retraso en el tratamiento, o al revés, o el tratamiento viene empírico porque el oncólogo ha sospechado una neumonitis, ¿no?, y ha dado el bolo de corticoide, con lo cual, pues bueno, felicitaros por el caso, y creo que la importancia, que muchas veces la resonancia es una prueba de difícil acceso, ¿no?, pero en estos casos de toxicidad inmunomediada del corazón, una resonancia temprana pues sí que puede diferenciar entre administrar o no tratamientos que, bueno, parecen seguros en lo que se sabe, pero también hay cierta controversia en si esos bolos de corticoides pueden tener una repercusión en la evolución clínica del paciente. Sí, la verdad que en este caso no sé muy bien por qué se tardó mucho en hacer el TAC. No sé si, bueno, no se considera una cosa urgente, el paciente estaba bastante bien. Lo que menos se tardó en hacer fue la resonancia, porque esto fue un viernes cuando saltó la liebre, claro, el fin de semana, y la resonancia se hizo el martes. O sea que, bueno, contando el fin de semana, pues tampoco, o sea, bien, pero bueno. Y ahí el retraso un poco evitable hubiera sido el momento de hacer el TAC. Luego también el TAC se hizo 5 días después del que el paciente llega a urgencias. Y claro, no había enzimas ni había nada. O sea, claro, tenía 200 y pico de troponina, pero 5 días antes pues no sabemos.
¿Hay alguna pregunta más en la sala? Pues yo creo que he dado el tiempo, si te parece, Teresa. Vamos a dar por finalizado estos casos clínicos. Quiero agradecer a las 4 ponentes. Han sido, creo que, 4 casos muy bonitos, muy bien documentados y muy bien explicados y rápidos. O sea que muchas gracias. Un placer.